jóvenes podía distribuir entre sus acreedores y accionistas. Entonces, esa diferencia, o lo que se llama, digamos, esa distribución que se realiza entre tanto los acreedores y accionistas, ¿de qué manera, digamos, el efectivo podía distribuir? Entonces, eso se llama, como su nombre dice, caja libre. También, como dice, ya no lo necesitará para las inversiones en activos fijos o capital del trabajo neto, ¿no? O sea, no vamos a necesitar ya ese dinero, digamos. Entonces, el flujo de caja libre se calcula sin considerar el financiamiento de acreedores. Es decir, como si la empresa no tuviera ninguna deuda y, en consecuencia, sin costo financiero. No se me olvidar este punto. Entonces, de esa manera se calcula para hallar el flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre es igual al flujo de caja de operación menos los gastos netos de capital y menos las variaciones en capital del trabajo neto. Aquí está. El flujo de caja libre es igual, nos dice, utilidad antes de interés e impuestos, EBIT, ya saben, no se olviden, les he dicho, más depreciación, dice, y menos impuestos sobre EBIT, aquí está, sobre esto, dice, ¿no? Sobre esto. Menos gastos netos de capital. ¿Qué son los gastos netos de capital? Las inversiones fijas. Menos variación en el costo de capital. Costo, ¿qué hemos dicho que es CTN? Capital del trabajo neto. Y eso nos va a dar flujo de caja libre. Entonces, el flujo de caja de accionistas, como les he dicho, es el efectivo que la empresa podría repartir entre los accionistas después de hacer el pago de todos los gastos generados por la actividad. Entonces, un claro ejemplito, como les he dicho aquí, por ejemplo, yo tengo la idea, digamos, por ejemplo, hoy día muy común en los comerciantes, digamos, hay marcha, o marcha, etcétera, digamos. ¿Alguna vez han escuchado, digamos, por ejemplo, las personas, las que venden salteñas o rellenos? Las señoras caseritas, decimos, hacen una inversión, digamos, por ejemplo, comprar papita, todas las bolsitas, servilleta, etcétera, ya. Les ha salido un costo. Y han dicho, de mi relleno vamos a vender 5 pesos. Y realmente costaba 3 pesos, ya. Nuestra ganancia va a ser, digamos, 2 pesos. Entonces, como dice aquí, después de hacer el pago, digamos, todo lo que he invertido yo ese, digamos, para vender y ganarme esos rellenitos, lo descuento, ¿no? Entonces, a eso se llama, vuelvo a recalcar, el flujo de caja del accionista en efectivo, ¿no? Entonces, como dice, después de hacer el pago de todos los gastos generados, ¿no? Por ejemplo, tal vez nos hemos prestado, no sé, ollas, no sé, a crédito hemos sacado papel, servilletas, bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, después de hacer ese pago, nosotros tenemos, como dice, en las empresas, por ejemplo, en el área empresarial, además del pago de deuda, tanto a capital como a intereses, ¿no? Muy importante ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, unos rellenos, como les he comentado, obviamente que no paga intereses, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, como rellenos Calama, etcétera, sí, ¿no? Normalmente tiene deudas, puede tener, uno también, pero la mayoría de veces tienen, como se dice, sin prestarse platita y queremos hacer negocio, no hacemos funcionar, ¿no? Entonces es lo mismo. Como dice, es decir, considerando el financiamiento de los acreedores, ¿no? Entonces,
El flujo de caja de accionistas, como les he dicho anteriormente, puede determinarse de tres maneras diferentes. Partiendo ya sea de utilidad antes de intereses, aquí está. Utilidad antes de intereses. E impuestos, aquí está. La utilidad neta o las ventas. Podemos tener utilidad neta ya sea o las ventas. Entonces, aquí tenemos el formato. Ese es el formato, ¿no? Entonces, para hallar el flujo de caja del accionista, en este caso, lo referente al flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista, estas son las reglas o la ecuación o la estructura. Entonces, reemplazando valores de los estados, resultados o los datos que nos da, hallamos flujo de caja. Y flujo de caja, el accionista, puede ser de esas dos maneras, tres maneras que hemos visto anteriormente. Y una consulta, en la parte de, en la primera tabla, impuestos sobre EBT o EBIT. Es EBT. Estos intereses antes de utilidad antes de intereses e impuestos. Y ya pagándoles intereses, es esto. Oye, gracias. ¿Cuánto es el EBT? ¿Cuánto decimos de impuestos? ¿Cuántos jóvenes? 25%. 25% de esto, ¿no? Ya. Entonces, esto es la estructura para hallar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo o un ejercicio. Ya. ¿Cómo de practicar? Para no cansarlos también, para mañana vamos a practicar este ejercicio en base, les voy a enviar toda la presentación, todo lo que hemos visto hoy día, todos los detalles, y es bajo esta estructura, vamos a practicar este ejercicio. Entonces nos dice, determinación de flujo de caja y de caja libre, que les he dicho, caja libre, perdón, y flujo de caja del accionista. Entonces aquí volumen de ventas, ¿no? Les he dicho aquí bien claro, dice, ¿no? Les he dicho. El flujo de caja del accionista puede determinarse de tres maneras diferentes, partiendo ya sea de utilidad antes de intereses e impuestos, de la utilidad neta o las ventas. En este caso tenemos ventas. Entonces, la empresa Steve Sociedad Anónima está estudiando de la factibilidad de una nueva línea de productos, dice, cuyo volumen de ventas proyectado es el siguiente. Año 1, año 2, año 3, año 5. Muy bien. Entonces nos dan los diferentes valores, ¿no? El precio de venta unitario es 10 dólares. El costo variable por unidad es 6 dólares. Y los costos fijos totales de Hacienda dice 28,000 por año. La inversión fija se ha estimado en 600,000 y tiene una vida útil de 8 años. Disculpe, El Inge, creo capital. que ya ha congelado la imagen. Sigue presentando la diapositiva de teoría de flujo libre. Ahora sí. Ahora, ¿pueden ver, jóvenes? Sí, sí, ahora sí. Ya. Entonces, estos datos nos da. El proyecto contempla un préstamo por 200,000 a 5 años de plazo, pagos anuales, dice, ventas en cuotas fijas, a capital la tasa de interés 6% anual, la tasa de impuestos a utilidades es 25%, la tasa de inflación nos dice es 0%.
Entonces nos pide elaborar el estado de resultados proyectado, el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista por 3 enfoques, ¿no? El enfoque EBIT, el enfoque ascendente y el enfoque descendente. Eso hemos llevado más adelante. ¿Dónde está? Les he dicho que hay 3. Aquí está. Enfoque ascendente y enfoque descendente. Y es lo que hemos visto aquí, ¿no? Por los 3 enfoques. Aquí está. En este caso está aquí está. Estos enfoques. Sobre utilidad neta, sobre utilidad antes impuestos EBIT y las ventas. Estos 3 que les he indicado aquí. Sea utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad neta y a las ventas. Aquí están los 3 cálculos que tienen que ser, ¿no? Comúnmente decimos, aquí está, a ver. Este es 1. Este es 1, este es 2 y este es 3. En base a las 3 me pide. Aquí está. Flujo de caja libre y flujo de caja accionista, 3 métodos. Enfoque EBIT, enfoque ascendente, enfoque descendente. Entonces, como pista, también se los voy a enviar. El mismo procedimiento tienen que hacer, ¿no? Primero siempre se parte de realizar la información básica, ¿no? O sea, hay que resumirlo, ¿no? ¿Qué datos me da? Digamos, inversión fija, capital de trabajo, monto. Información, como normalmente dice, básica, ¿no? ¿Cuánto es el interés? Y ustedes se han llevado, vamos a llevar, creo que mañana o pasado, la siguiente clase, lo referente a la matemática financiera se conoce, o también ingeniería económica ustedes conocen, mismo que han llevado. Entonces, lo primero se calcula el plan de amortizaciones. Seguramente dice cuánto nos hemos prestado, dice monto del préstamo, 200,000. Capital, ¿qué está? Capital del trabajo neto, 40,000. Interés, dice cuánto se va a comprar interés, aquí está. Tasa de interés anual, 6%. Entonces, se suma capital, digamos, para capital e intereses, se suma el capital menos interés, ¿no? ¿Se acuerdan esos jóvenes? ¿Han de llevar o no llevan ingeniería económica ustedes? Sí, se lleva Inge. El interés de 200,000, 6%, 12,000. Y aquí ya tienen el capital de trabajo. De eso se suman. Quisito solo vas a recordar esa parte. Mañana vamos a profundizar con otro tema, pero ya que no va a entrar el examen. Entonces, hasta aquí. De todas maneras, solucionar se los voy a enviar igual. Ya lo tenía. Está en Excel. Y van a llegar. A ver. Creo que tenemos más. Ya. Entonces, es solucionar, se los voy a enviar. Jóvenes. Entonces, este puntito más vamos a ver, por favor, los fuentes y usos de fondos, ¿no? Que les hemos visto más adelante el anterior tema, ¿no? El estado de fuentes y usos de fondos es, como dice, es otra forma de presentar los ingresos y los egresos de efectivo en una empresa. Esto es muy común, aplican también muchas empresas, en industrias igual.
donde están los ingresos y egresos. Vamos a ver con más detalle cuando evaluemos los proyectos. Entonces, como vuelvo a recalcar, una empresa con el objetivo de determinar la capacidad de cubrir sus costos, inversiones fijas y capital de trabajo, obligaciones financieras y dividendos. Entonces, como dice aquí, fuentes y usos de fondos, en este caso básicamente se basan en ingresos y egresos, ¿no? Y cuánto es lo que, de qué manera se representa lo que estamos financiando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Elaborar el estado de fuentes y usos de fondos, ejemplo, dice, considerando que se pagará 60% de utilidad neta como dividendos, ¿no? Está diciendo 60% de las ganancias vamos a vender. Entonces, aquí está todo el procedimiento, digamos, del año 1 de ventas, aporte propio, ¿no? Las ventas año 1, 0, obviamente, año 2, año 3, año 5, hasta el año 5. Y el aporte propio, 200,000. Entonces, sumado los dos, 640,000, aquí 500,000 se mantiene. Y de esa manera también se les presenta a jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí me refiero aquí con eso. Queremos saber, digamos, queremos ganar en un determinado gestión con una 60% de utilidad neta como los dividendos. Entonces, aquí están las fuentes, usos y total de usos, y va a suceder el excedente y el déficit, ¿no? Por ejemplo, aquí suma, obvio, dividendos, excedente 0 y saldo acumulado en primer año debemos tener, digo, en año 0, 0 obviamente. Entonces el año 2 ya va a cambiar, ¿no? Entonces de esa manera, una estructura de esa manera, ¿no? Podemos tener capital de trabajo neto, 20,000, costos variables otros, costos fijos 28,000, interés 12,000, amortizaciones. Podemos tener esta estructura cuenta donde nosotros lo único que vemos es cuánto va a ser el excedente, es déficit o no, y el saldo acumulado, la gestión, ¿no? 28,500, 73,000. Entonces, también esta estructura de muchas empresas se puede aplicar los relacionados a su flujo de caja. Fuentes, usos. Entonces, entre las fuentes principales pueden ser las ventas y aporte propio. Entonces, aquí las inversiones que pueden realizar, digamos, año 1, año 2, año 3, y el aporte propio puede realizarse. Entonces, con estos jóvenes terminaríamos el tema de avance. Y hasta aquí sería el examen que daríamos. Vamos a hacer mañana, yo creo que estimo práctica. Y con eso estaríamos para el viernes. ¿Alguna duda, consulta más, jóvenes? La presentación de ahora, que se los voy a enviar todito como en PDF, como siempre. Ahí también están los ejercicios. Sin más, antes lo voy a verificar algunos datitos que no tengan ninguna falla. Y se los voy a enviar. Entonces, Hija, disculpe, no lo escuché bien. El examen sería el viernes a las 5:15, ¿verdad? sí. Exacto. Gracias. Ya, jóvenes, entonces los que no han colocado presente mensaje, colocan presente. Mañana nos vemos. El horario de siempre. Hija, perdón, ¿me permite decir algo sobre las listas? Dígame. Se siguen presentando, creo, usuarios sin el nombre. Decirles que estos usuarios que no tengan ni nombre ni apellido y estén solo con un nombre o el nombre de la marca de su teléfono, los estoy poniendo así. Y si un día están con su nombre completo y un día con la marca de su teléfono, es como si hubieran dos personas distintas y no les favorece. Sí, ahora, por si acaso ya les he dicho, ¿no? Desde mañana yo le voy a dar la cuenta para aceptar. Si alguien no ingresa con lo que les he dicho, no les voy a poder aceptar. Entonces, por favor, hasta para llamar lista algo,
Recomendable colocar su apellido paterno, materno, digo, su paterno, materno y su nombre, porque algunos nombres se duplican y entonces no sé qué decir y de paso con un solo nombre, ¿no? Entonces, por favor, desde mañana, como he hecho la compañera Nicole, que por favor se los voy a pedir que y en el examen no les voy a perdonar eso, nadie va a ingresar sin su nombre. Entonces, vean tomando nota, por favor. ¿Ya? Entonces, por favor, considere ese detalle.